La idea es hablar un poco o continuar un poco lo que han venido estudiando sobre la doctrina de la iglesia y sobre todo sobre el tema de la membresía de la iglesia local. ¿Qué tan importante es la iglesia local? Bueno, esa es la pregunta que surge cuando nosotros empezamos a estudiar la doctrina de la iglesia universal. No entender lo que la Biblia habla acerca de la iglesia invisible va a afectar nuestro entendimiento de la iglesia local. Y uno de los principales problemas y obstáculos que ha enfrentado la iglesia local ha sido ese individualismo radical que ha estado exponiéndose en el mundo. Ese individualismo es ese pensamiento que ve a los seres humanos como meros nómadas que andan de un lado para otro, desconectados, aislados, solitarios. En el cristianismo ese individualismo lo vemos en lo que muchos teólogos han llamado los llaneros solitarios. Cristianos que dicen ser cristianos, pero no quieren nada con la iglesia. C.S. Lewis llamó a ese tipo de pensamientos la herejía de Jesús y yo. Ahí estamos bien, Jesús y yo. Pero no quieren nada con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. Es por eso que muchos profesan ser cristianos, pero cuando usted le pregunta, ¿y de qué iglesia eres miembro? De ninguna. Yo no necesito una iglesia. Y muchos objetan que la Biblia enseñe que hay un mandamiento para el cristiano de ser miembro de una iglesia local. Ellos dicen que el Nuevo Testamento no dice nada de eso. Otros más bien dicen que la práctica de tener una membresía eclesiástica es algo legalista. ¿Por qué yo tengo que pertenecer a una iglesia? Si yo quiero vengo a esta y el otro domingo voy a la otra, ¿y por qué tengo que ser miembro? Eso es legalismo. Otros dicen que es suficiente que yo sea miembro de la Iglesia Universal. Charles Spurgeon lidió con esos argumentos también. Y vean lo que dijo. Yo sé que hay algunos que dicen, bueno, me he entregado al Señor, pero no tengo la intención de entregarme a ninguna iglesia. Ahora, ¿por qué no? Porque yo puedo ser un cristiano sin ella. ¿Está usted totalmente seguro de eso? ¿Puede usted ser un buen cristiano desobedeciendo los mandamientos de su Señor, tanto como siendo obediente? He aquí un ladrillo. ¿Para qué está hecho? Para ayudar en la construcción de una casa. No tiene sentido para ese ladrillo decir que él es igual de útil estando en el suelo como en una casa. En el suelo es un ladrillo bueno para nada. Así que ustedes cristianos trotamundos, como les llamaba Spurgeon, yo no creo que ustedes estén sirviendo su propósito. Ustedes están viviendo contrario a la vida que Cristo desea que ustedes vivan. Y son muy culpables por el daño que causan. Lo que la doctrina de la Iglesia Universal nos enseña a nosotros es que ningún cristiano fue llamado para vivir su vida en solitario. Sproul dijo, nosotros necesitamos la iglesia tanto como un bebé hambriento necesita la leche de su madre. Nosotros no podemos crecer o ser nutridos sin la iglesia. Poseer a Cristo y despreciar la iglesia es una contradicción tan terrible que no se puede tolerar. No podemos tener a Cristo sin abrazar la iglesia. Calvino decía que nosotros no podemos tener a Dios por padre si no tenemos a la iglesia por madre.
Y esto es lo que la iglesia siempre ha creído. Los bautistas particulares entonces creían esto mismo acerca de la membresía de la iglesia. Y escuchen lo que dice nuestra confesión en el párrafo 5 del capítulo 26. En el ejercicio de este poder que le ha sido confiado, el Señor Jesús, a través del ministerio de su palabra y por su Espíritu, llama a sí mismo del mundo a aquellos que le han sido dados por su Padre, para que anden delante de Él en todos los caminos de la obediencia que Él les prescribe en su palabra. A los así llamados les ordena, ¿quién? Cristo. Andar juntos en congregaciones concretas o iglesias para su edificación mutua y la debida observancia del culto público que Él requiere de ellos en el mundo. Entonces, ¿cuál es el origen de la membresía eclesiástica? Bueno, lo primero que confesaron los bautistas, lo que dice nuestra confesión, es que fue Cristo. Es Él el que da origen a la membresía eclesiástica. Y lo hace a través, dice nuestra confesión, del ministerio de su palabra y por su Espíritu. Es Él el que llama del mundo a los suyos, a los que el Padre le ha dado. En el párrafo 1, nuestra confesión dice, el capítulo 26, la Iglesia católica o universal, que con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia puede llamarse invisible, se compone del número completo de los electos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo. Entonces, el origen de la membresía de una iglesia local es la obra de gracia de nuestro Dios. Es la elección soberana de Dios el Padre, la redención particular de Dios el Hijo y el llamamiento eficaz del Espíritu Santo lo que origina la membresía en una iglesia. Y con autoridad que le ha sido conferida al Señor Jesucristo, Él llamó y aplicó esa salvación que Él ganó a su pueblo. ¿Y qué hizo? Bueno, lo primero que hizo es unirnos místicamente a Él y a su cuerpo invisible, a la iglesia universal. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en Juan 6, 37 al 40? Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Más adelante en Juan 10, Él dijo, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os lo he dicho. Mis ovejas, le dice Jesús a los fariseos, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. En Juan 17, los primeros 2 versículos, Jesús dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Entonces, es la elección divina, la redención particular de Cristo y el llamamiento del Señor por medio de su Espíritu Santo lo que origina la membresía de la iglesia. Es lo que da origen a la membresía de la iglesia. Pablo le dijo a los romanos, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo es que el Señor hace su obra? Bueno, como la hizo en nosotros. Él trajo su palabra a nuestras vidas
la escuchamos, su Espíritu Santo por medio de la palabra predicada nos cambió, nos salvó y nos sacó del reino de las tinieblas y nos trajo al reino de Dios. Usando la palabra, así es como el Señor llama a los suyos, los llama fuera del mundo. Pero creemos que el Señor nos ha llamado del mundo para dejarnos ahí, para que vivamos nuestras vidas en solitario. No, el Señor nos ha llamado del mundo y nos trae a su reino. Y la expresión visible del reino de Dios en la tierra es la iglesia local. En el libro de los Hechos nosotros leemos lo siguiente: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién es el que añade miembros a esta iglesia local? El Señor. ¿Cómo? Bueno, por medio de la predicación de su palabra, el Espíritu Santo hace su obra y los salva. Pero es el Señor el que añade, el que agrega la lista que ustedes tienen de miembros. El otro que se añade lo añadió el Señor Jesucristo. Entonces, la Biblia nos enseña que hay un mandamiento para el cristiano de pertenecer a la iglesia local. Esto no es una opción para la vida del cristiano. Yo siempre le digo a la gente, ¿verdad? Imagínense que alguien llegue a mí y me diga: Eduardo, ¿cómo lo amo yo a usted? Lo amo, pero con su esposa no quiero nada. La detesto, no la puedo ni ver. ¿Qué sentiría yo? Usted realmente no me ama, porque mi esposa es mi esposa y ella es mi carne. Bueno, lo mismo hacen esos cristianos que dicen amar a Cristo, pero no quieren nada con su esposa, la iglesia. Eso es una ofensa para el Señor. William Ames, que fuera quizás uno de los teólogos en los que se basaron más los bautistas particulares para editar su confesión, él dijo esto, hablando de los cristianos, dijo: ellos, por lo tanto, que tienen la oportunidad de unirse a la iglesia y la desprecian, pecan gravemente, no solo contra Dios con respecto al mandamiento, sino que también contra su propia alma con respecto a la bendición adjuntada. Y si obstinadamente persisten en su descuido, a pesar de lo que ellos profesan, poco puede ser contados como creyentes buscando el reino de Dios. J. Adams dijo: personas que no son miembros de una iglesia deben ser tratados como incrédulos. Vean la seriedad. Personas que no son miembros de una iglesia local, que rehúsan ser miembros de una iglesia local, deben ser tratados como incrédulos, porque ellos mismos se están tratando a sí mismos como incrédulos. A los Efesios, en el capítulo 2, versículo 19, Pablo les dijo: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Y vean el término que usa Pablo: y miembros de la familia de Dios. Ven que el término membresía eclesiástica es bíblico.
Pablo usa el término. Ustedes ya no son extranjeros. Ahora, siendo creyentes, son miembros de la familia de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La iglesia, Pablo la ilustra también como un edificio que está siendo construido, y cada miembro es una piedra viva, como dijo Pedro, en ese edificio que el Espíritu Santo está construyendo. Pablo, el teólogo de la iglesia, como le han llamado, también usó la ilustración del cuerpo humano, como ya hemos mencionado antes. Él ve a la iglesia local como un cuerpo humano. Hay ojos, hay orejas, hay boca, hay miembros. Y así como Dios le ha dado a nuestro cuerpo miembros, así también le ha dado miembros a cada iglesia local que Él ha levantado. Para eso le da dones. Cada miembro de mi cuerpo está comprometido con el cuerpo, ¿cierto? Ahorita me está picando la ceja. Imagínense que no tuviera dedos o brazos. Este dedo no funciona para él, funciona para el cuerpo. Ya se me quitó. ¿Para qué? Para que el cuerpo esté bien. Los ojos funcionan para el bien de ellos, no para el bien del cuerpo, para que no me ande tropezando por ahí cuando camino. Así funcionamos cada uno de nosotros como miembros de la iglesia local. Dios nos ha sacado del mundo por medio del Evangelio, nos ha sacado del reino de las tinieblas, nos ha traído a su reino, cuya expresión visible es la iglesia local. Somos miembros de un cuerpo local de creyentes. Cristo nos ha dotado con dones por medio de su Espíritu Santo para que funcionemos en esa iglesia para el bien del cuerpo local, para la gloria de la cabeza que es Cristo. Ese es el entendimiento de la membresía de la iglesia local. Y es un mandamiento del Señor. No sé si a ustedes, yo me imagino que a todos aquí les ha pasado. Que van caminando en la noche por el cuarto y ¡fua!, pegan el dedo chiquitico en la pata de la cama. Y no solo el dedo duele, el dolor que siente uno es en todo el cuerpo. Es un dolor espantoso. Bueno, eso es lo que Pablo dice también. Tan conectados estamos nosotros con los otros miembros de la iglesia, que cuando uno sufre, todo el cuerpo sufre. Y ahí lo podemos aplicar también al pecado. Cuando un miembro anda mal, no duden que toda la iglesia va a sentir la aflicción también. Toda. La ilustración que usaba ayer, ¿verdad? Del dedo gordo del pie. Si ese dedo anda mal, no voy a poder caminar bien. Y si viene un perro corriendo para morderme, me va a morder porque el dedo está malo. Un miembro. Igual sucede en la iglesia local. Por eso es que Pablo usa esa ilustración tan fácil de entender para nosotros. El pecado en la iglesia de uno de sus miembros afectará a los demás, afectará a todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque hay una conexión entre cada miembro en la iglesia.
Pero en la ilustración de Pablo en 1 Corintios 12, lo que Pablo está afirmando es que no puede existir un cristiano sin un cuerpo. Así como este dedo no puede separarse de mi cuerpo, un creyente no puede existir sin una iglesia local. Todo cristiano es un miembro. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos ha dotado a cada uno de nosotros, los creyentes, con dones para servir en un cuerpo local. Somos miembros todos. Ahora, ¿cuál es el propósito de la membresía de la iglesia? ¿Por qué razón el Señor requiere de nosotros como cristianos que pertenezcamos a una iglesia local? De nuevo, en el párrafo que les leí, el párrafo 5 del capítulo 26, esto es lo que nosotros confesamos. Cristo nos ordena andar juntos en congregaciones locales para su edificación mutua y la debida observancia del culto público que Él requiere de ellos en el mundo. Nosotros no somos miembros de esta iglesia para alimentar a los pobres, para construir casas para los desahuciados. Eso es evangelio social. Cristo levanta iglesias para la edificación mutua, dice. El Señor en Mateo 28 le dice a los discípulos, ¿verdad? Que vayan, prediquen a las naciones, hagan discípulos, a los que yo salvo, bautícelos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y después agréguenlos a las iglesias. No dice así, pero eso es la enseñanza que vemos luego en Hechos. Enseñándoles todas las cosas que yo os he dicho que deben guardar. La salvación trae consigo no solo el privilegio de estar unido al cuerpo de Cristo, sino también trae responsabilidades. Y una de esas responsabilidades de los miembros es edificarse mutuamente. Bueno, yo necesito que mis hermanos en mi iglesia a la cual yo pertenezco me edifiquen a mí. Y ellos necesitan que yo, por medio del uso de mis dones, los edifique a ellos. Eso es necesario. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. ¿Cómo hacemos eso si no somos miembros de una iglesia local? El mandamiento que el Señor le da a los discípulos en Juan 13. Ámense unos a otros, porque haciendo eso el mundo conocerá que ustedes son mis discípulos. ¿En dónde es que yo puedo expresarle amor a mis hermanos? En la calle. Ando preguntando, ¿usted es cristiano para amarlo? ¿Usted es cristiana para amarla? No. Eso se da en la iglesia local, para la edificación mutua. Para que nuestros hermanos puedan vivir una vida cristiana en santidad, para luchar contra el pecado, para obedecer mejor al Señor. Para eso somos miembros de la iglesia. Para vigilarnos los unos a los otros. Pero también dice nuestra confesión que es para la debida observancia del culto público a Dios. Blackburn, un bautista reformado, dice: el cristiano individual debe unirse a otros cristianos y en una manera corporativa adorar al Dios Trino. Una verdadera iglesia de Jesucristo es primero que todo un cuerpo adorador. Entonces por eso es que nos unimos, porque Dios nos exige a nosotros adorarle a Él. Y eso lo hacemos en la iglesia, congregados, reunidos los unos a los otros.
¿Qué se requiere entonces para ser miembro de una iglesia local? Bueno, lo primero que es necesario es la regeneración de aquel que quiere ser miembro de una iglesia. Richardson, un bautista, dice: la membresía regenerada de la iglesia se refiere a la apreciada idea, la idea bautista, que la membresía en la iglesia local pertenece únicamente a aquellos que han venido al Señor Jesucristo y que han nacido de nuevo regenerados. Ahora, no significa que debamos recibir a cualquier persona que dice ser cristiano. Acompañado de esa profesión, debe haber una evidencia de que esas personas están viviendo vidas regeneradas. Debe haber un periodo de investigación de las vidas de esas personas. John Gill dijo: en general debe observarse que todos aquellos que sean inmorales y de principios no sanos en cuanto a las doctrinas del Evangelio no son personas apropiadas para ser miembros de una iglesia evangélica. También es necesario, creemos nosotros, por lo que dice la Biblia, que aquel que va a ser recibido como miembro sea bautizado por inmersión. Eso es lo que nosotros creemos es el bautismo bíblico. John Owen dijo: componer iglesias de tales personas, o sea, de no cristianos, no es edificación de la iglesia, sino destrucción. Y vean lo que hacían los bautistas particulares del siglo XVII para aceptar a alguien que estaba aplicando para la membresía de una iglesia. Él dice, comentando el proceso adoptado por una de estas iglesias: los aplicantes que no eran miembros en alguna otra iglesia serían propuestos a la iglesia como un todo. Se le decía a la iglesia. ¿Por qué a la iglesia? ¿A quién le ha dado el Señor las llaves del reino? A la iglesia. Entonces los postulantes le eran dados los nombres a la iglesia. Ellos, la iglesia, les pedirían dar el testimonio de su experiencia cristiana, usualmente delante de toda la iglesia. Es decir, la iglesia debía escuchar el testimonio de conversión de estas personas. En algunos casos, mensajeros eran enviados a los hogares, vecindarios y o trabajos de los aplicantes, preguntando por la validez de su profesión de fe. Muchos acusarían de legalismo a estos, ¿verdad? Imagínense, en muchos casos o en algunos casos, la iglesia enviaba mensajeros al vecino del que estaba aplicando para la membresía para ver cómo vive él. ¿Es cristiano? O a sus trabajos. Era serio la membresía. Los miembros de la iglesia podían presentar objeciones contra el candidato, pero si todo estaba en orden, el individuo era recibido. Si alguna objeción era presentada, la membresía de la persona podía ser retrasada o rechazada. Los miembros de iglesias distantes podían ser recibidos bajo la presentación de una carta de recomendación de sus iglesias. Alguien viene de otra iglesia, está empezando a venir aquí, quiere aplicar para la membresía en esta iglesia. Bueno, tiene que traerme una carta de la otra iglesia a la que usted pertenece para saber que usted está bien, que viene en paz, que está recomendado por la iglesia a la que usted pertenecía. Cuando no existía tal carta, se enviaba una comunicación a la asamblea distante para asegurarse del estatus del individuo. O sea, para preguntar, ¿cómo salió ese hermano de su iglesia? Para nuestros antepasados, el proceso de la membresía era tomado con mucha seriedad. Ahora, ¿cómo recibimos a un miembro? Si nosotros entendemos, como dice nuestra confesión, que Cristo le ha otorgado las
llaves del reino, el poder y la autoridad a su iglesia. A cada una de estas iglesias así reunidas, el Señor, conforme a su voluntad declarada en su palabra, ha dado todo el poder y autoridad en cualquier sentido necesario para realizar el orden en la adoración y en la disciplina que Él ha instituido para que lo guarden, juntamente con mandatos y reglas para el ejercicio propio y correcto y la ejecución del mencionado poder. Entonces, ¿cómo hace esa iglesia a la que Cristo le ha dado el poder para recibir y rechazar miembros? ¿Cómo hace esa iglesia para recibir a un miembro? ¿Qué es lo que significa que la iglesia tiene el poder y las llaves? Las llaves del reino. ¿Significa que podemos hacer lo que queramos? No. Significa que tenemos la autoridad para hacer lo que Cristo nos ha ordenado hacer. Como iglesia. Eso no significa que yo como miembro de mi iglesia tenga todo el poder. ¿Quién tiene el poder? La iglesia. No el individuo, no el miembro, es la iglesia. Y ese poder la iglesia lo tiene para recibir o excluir miembros. Abramos nuestras Biblias en Mateo 18. Mateo 18. Versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo, ¿a quién? A la iglesia, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Es decir, cuando ustedes declaran a una persona gentil y publicano después de una disciplina pública, eso es lo que yo estoy diciendo también por medio de ustedes. Pero es la iglesia la que tiene la potestad de excluir a alguien como gentil y publicano. En 1 Corintios 5, Pablo está hablando acerca de ese inmoral, ¿verdad? En medio de ellos. Ellos sabían que había un hombre ahí con la esposa de su padre. Y Pablo le dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, versículo 4, reunidos vosotros y mi espíritu. ¿A quién está hablando Pablo? ¿A los pastores? No, a la iglesia. Esta es una carta a la iglesia en Corinto. Pablo le dice, reunidos ustedes o vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué poder le está dando Cristo a la iglesia? El poder de excluir a alguien. Este es un poder que le ha sido otorgado a la iglesia. A la iglesia reunida. Entonces el argumento es, si la iglesia puede excluir a uno de sus miembros, también tendría el poder para recibir a alguien como un miembro.
En Mateo 7, el Señor le dice a sus discípulos: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Entonces Jesús le está diciendo a sus discípulos que ellos deben guardarse, cuidarse de los falsos profetas. ¿Cómo? Bueno, identificándolos. Vean el fruto de ellos y guárdense de ellos. Entonces eso es lo que aprenden los discípulos del Señor Jesucristo. Ahora vea lo que pasa en Hechos capítulo 9. Versículo 26. Hechos 9, 26. El Señor acaba de salvar a Pablo. Y recuerden que Lucas nos ha dejado claro quién era Pablo, ¿verdad? Él nos ha dicho que Pablo andaba persiguiendo cristianos, metiéndolos en las cárceles. Pedía cartas: por favor, deme una carta para ir a meter más cristianos a la cárcel. Y el Señor los salva. ¿Ustedes creen que los cristianos no conocían quién era Pablo? Por supuesto. O Saulo. Ellos sabían quién era Pablo. Pablo, él era un peligro para ellos. O sea, el Señor salva a Pablo, y vean lo que leemos en el versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificados andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Por qué están los discípulos temerosos de recibir a Pablo como un discípulo más? Porque sabían quién era Pablo. Y están temerosos de que Pablo sea un falso hermano que quiera hacerles daño. Entonces, ¿qué hacen ellos? No puede estar con nosotros. No vamos a tener comunión con él. Pero vean que son los discípulos reunidos los que dicen esto. En Hechos 10, tenemos la historia de Pedro y Cornelio, donde el Señor hace una obra de gracia en la familia de este hombre. Y leemos a partir del versículo 24: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Con quién está hablando Pedro? Con un grupo de hermanos, una congregación de creyentes que están viendo la obra del Señor en esta familia. Y era evidente que Dios los había salvado, porque ahora estaban no solo hablando en lenguas, o sea, tenían el don del Espíritu Santo, sino que también magnificaban a Dios. Entonces Pedro les pregunta a estos creyentes:
¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Puede alguien decir, estar en contra de que bauticemos a estos hermanos que están claramente siendo salvados por el Señor? ¿Algún miembro de la iglesia? ¿Alguno de ustedes? No, ninguno. ¿Y qué hizo? Los bautizó. ¿Por qué los bautizó? Porque en la iglesia no había ninguna objeción. Pero Pedro tuvo que preguntar, ¿hay alguno que se oponga al bautismo de estas personas? No leemos que Pedro dijo, bueno, y yo digo, porque soy apóstol, que estos son creyentes, los vamos a bautizar. No. Pedro le preguntó a la iglesia que había ahí. Les dijo, ¿quién impide? ¿Quién impide? ¿Hay alguna objeción? No. Ok, los bautizamos. Entonces, ese poder que Cristo le da a su iglesia, incluye el poder para excluir miembros y para recibir miembros. No son los pastores los que reciben o excluyen miembros, es la iglesia local. Es ella la que tiene el poder. ¿Qué hacen los pastores? Bueno, la iglesia le delega una autoridad a los pastores. La iglesia entiende que Cristo le ha dado dones a la iglesia en sus pastores para que la guíen, para que la supervisen, para que presidan en las reuniones de la iglesia. Entonces, ¿qué hace la iglesia? Bueno, esta persona está solicitando membresía. Pastores, hagan una investigación de la fe de estas personas. Denos su opinión. Los pastores hacemos un proceso de investigación pastoral de la vida de estas personas. Pero cada miembro debe involucrarse también. Los pastores después darán un informe a la iglesia. Esta persona lo consideramos un hermano en la fe. ¿Qué hace la iglesia? Que ha delegado esa autoridad a sus pastores. Ok, si ustedes piensan eso, nosotros no hemos visto nada malo en ellos, los vamos a aceptar. Pero es la iglesia la que los recibe como miembros. Puede que la iglesia vea algo en esa persona que los pastores no hayan visto. Y le pueden decir, pastor, pregúntele a esta persona sobre esto o aquello. Yo he visto esto o aquello en esa persona. Y los pastores entonces van a investigar más. O dicen, hermanos, vamos a parar el proceso porque salió esto y esto y esto que un hermano en la iglesia vio y nos dijo, vamos a parar el proceso. Pero de nuevo, es la iglesia la que tiene el poder para recibir o excluir miembros. ¿Qué hacemos nosotros en nuestra iglesia? Bueno, entendiendo que la membresía de la iglesia es un mandamiento del Señor, entendiendo que es un privilegio, entendiendo la gran responsabilidad que tenemos como iglesia. Entonces nosotros lo que hacemos es pedimos a la persona que desea ser miembro de nuestra iglesia visitarnos continuamente, por lo menos por 6 meses, mínimo 6 meses. Eso nos permite a nosotros conocer a la persona, los hermanos les permite conocerlo también, nos permite escuchar su testimonio cada uno de nosotros. En esos 6 meses le pedimos a las personas que lleven una clase de doctrina de la iglesia. Entonces estas personas que desean ser miembros tienen que llevar esa clase en donde exponemos el capítulo 26 de nuestra confesión. Y entonces les dejamos claros lo que significa ser miembro de la iglesia. Cosas que nosotros consideramos importantes como su entendimiento del día del Señor. Esa clase dura más o menos 3 meses. Y una vez que terminen esos 6 meses, entonces la persona solicita membresía. Y entonces inicia un proceso de investigación pastoral, donde los pastores nos encargamos de escuchar el testimonio, ver que la persona entiende el evangelio, ver su vida,
Cuando son jóvenes, solteros, por ejemplo, que viven con sus padres aún, hablamos con sus padres sobre el testimonio de vida de estas personas. Podemos hablar con su marido si es una mujer casada con un incrédulo. Pero ese proceso pastoral durará unas 2-3 semanas. Le pedimos a la persona que redacte su testimonio, porque esa persona tendrá que dar lectura de su testimonio de conversión a la iglesia. La iglesia tiene que escuchar públicamente cómo fue que el Señor la salvó. Entonces esa persona redacta el testimonio, nosotros lo leemos los pastores, si tenemos alguna pregunta, la resolvemos entre nosotros, y después a la iglesia la persona le lee su testimonio. Entonces la iglesia va a escuchar todos el testimonio de conversión de esa persona. Y luego le damos un mes a la iglesia para presentar alguna objeción o alguna pregunta que tengan para aclararla en un mes de plazo. Si ninguna objeción se presenta en ese mes, en un mes entonces la persona está siendo recibida dentro de la membresía. Ahora, ¿cómo la recibimos? Bueno, nosotros tenemos un pacto de la iglesia que creemos que es lo que las iglesias siempre han hecho. Entonces nosotros leemos esto. Usualmente esto ocurre al final después del culto vespertino. Llamamos a la persona que va a ser recibida al frente y la persona va a responder estas preguntas delante de la congregación. Él va a hacer un pacto con la iglesia. Entonces le leemos esto. Nos da mucho gozo recibirle como miembro de esta congregación, ya que usted confiesa haber experimentado arrepentimiento de pecados y fe en el Señor Jesucristo y ha reconocido que la salvación se recibe únicamente por la fe en Él, sin confiar en lo absoluto en algún mérito propio. Usted ha seguido al Señor en la sagrada ordenanza del bautismo después de su conversión, según el modelo del Nuevo Testamento. Y si esta persona no ha sido bautizada, la bautizamos en el culto de la mañana, cuando el agua está un poquito más caliente, hace menos frío, y entonces en la tarde se recibe. Si ya tiene un bautismo bíblico porque viene de otra iglesia, salió en paz, pues no hay que bautizarla. Además, confirma haber leído la constitución de la iglesia, así como la confesión de fe, y estar de acuerdo con la totalidad de las doctrinas que nos distinguen como una congregación local. Y entonces le decimos esto: ahora, delante del Dios único y verdadero, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y le decimos, delante de estos testigos que son sus coherederos de la herencia que está guardada en los cielos para los santos, promete que, asistido por la gracia de Dios, cumplirá los requerimientos estipulados para los miembros de esta iglesia local. ¿En dónde? En la Constitución. Promete apoyar a esta iglesia local por medio de su asistencia fiel y avisar a sus pastores cuando por razones válidas no puedan asistir. Promete servir al Señor y a su iglesia, evitando ser una carga para los hermanos en algo que debería estar haciendo, sino más bien usar los dones que Dios le ha dado mediante la guía de sus pastores. Promete dar sus ofrendas fielmente, sin retrasar lo que es del Señor, y compartir con sus pastores y hermanos toda cosa buena conforme a las posibilidades. Promete someterse a la verdad de la palabra predicada y a sus pastores, siempre y cuando ellos permanezcan fieles a la palabra de Dios. Promete apoyar, animar y amar a sus hermanos, miembros de esta iglesia local, mostrando interés cuando se enferman o enfrentan momentos difíciles. Se dispone también a cuidar de sus hermanos de doctrinas peligrosas y a reprenderles en un espíritu de mansedumbre y amor cuando sea necesario. Se dispone a recibir la corrección por parte de sus pastores y hermanos cuando hay alguna preocupación por su alma y a no salir del cuidado de la iglesia mientras es disciplinado. Entonces le preguntamos, si es su anhelo y compromiso cumplir estas cosas conforme a la verdad de Dios, por favor responder con un amén. La persona dice,
delante de Dios y de la iglesia. Amén. Y nuestro amén debe ser amén. Nuestro sí debe ser sí, nuestro no debe ser no. Si usted no está, si esa persona no puede cumplir esto, debería decir, no, eso no. No soy miembro de esta iglesia, es demasiado. Pero cuando usted delante de Dios dice amén, usted se está comprometiendo en un pacto con esa iglesia, delante de Dios. Por eso les decía, ¿verdad? Yo no sé, fue usted, ¿verdad? Que a veces lo ven como un matrimonio. Es que esto es como un matrimonio. Sí, es como un matrimonio, es un pacto. Después de que la persona entonces dice amén, lo que hacemos nosotros, porque en el culto de la tarde usualmente hay, bueno, en los dos cultos hay visitas que no son miembros. Entonces, para especificar que esto es un privilegio y el poder de la iglesia, lo que hacemos es decirle a los miembros que se pongan de pie. Entonces los miembros se ponen de pie y ahora son ellos los que van a jurar un pacto con este que va a ser recibido. Y entonces le leemos esto. ¿Prometen ustedes apoyar a tal persona en su crecimiento espiritual, animándole a asistir fielmente a los cultos de la iglesia y ejercer sus dones espirituales tanto dentro como fuera de esta iglesia? ¿Prometen cuidarle de los errores doctrinales si se manifestaran más tarde, dispuestos a corregirlos en un espíritu de amor y mansedumbre? ¿Prometen, si algún día fuera necesario, apoyar la disciplina de la iglesia por la autoridad de Cristo dada a la iglesia, según los pasos de Mateo 18, 15 al 18, entendiendo que es más importante honrar a Dios que a los hombres? Finalmente, ¿prometen servirle como coherederos de la misma gracia que han recibido ustedes y, según sus posibilidades, visitarle cuando se enferma, llorar con él o ella, alegrarse con él o ella? En caso de necesidad, ¿prometen compartir con él o ella lo que Dios les provee a ustedes? Entonces le preguntamos a la iglesia, si ustedes están de acuerdo con sus pastores en que tal persona puede ser recibido como miembro de esta iglesia, ven, los pastores estamos diciendo, esta persona puede ser recibida, ¿están ustedes de acuerdo con sus pastores? Entonces, y ustedes quieren expresar su amor para con esta persona, por favor expresarlo con un fuerte amén. Y entonces la iglesia dice, amén. Lo recibimos como un miembro de nuestra iglesia. No son los pastores, es la iglesia. Ahora quiero leerles ya brevemente el pacto de la iglesia, el pacto de la iglesia de Cristo, de una iglesia bautista particular, que fue redactado en 1696. Esto no es nuevo, el ver la membresía como un pacto, algo que la iglesia ejerce. Entonces vean lo que esta iglesia en 1696, el pacto que ellos hacían. Nosotros, los que deseamos andar juntos en el temor del Señor, profesamos, por medio de la asistencia de su Espíritu Santo, nuestra profunda y seria humillación por todas nuestras transgresiones. Y solemnemente en la presencia de Dios y de cada uno, en el sentido de nuestra propia indignidad, nos entregamos al Señor en una iglesia de acuerdo a la Constitución Apostólica, para que Él pueda ser nuestro Dios, nosotros su pueblo, por medio del pacto eterno de su gratuita gracia, en la cual únicamente esperamos ser aceptados por Él por medio de su bendito Hijo Jesucristo, a quien tenemos por sumo sacerdote, para justificar y santificarnos, y nuestro profeta para enseñarnos y para sujetarnos a Él como nuestro dador de la ley y Rey de los santos, y conformarnos a todas sus santas leyes y ordenanzas para nuestro crecimiento, establecimiento y consuelo, para que podamos ser una esposa santa para Él y servirle en nuestra generación y esperar a su segunda venida como nuestro glorioso esposo, estando plenamente satisfechos en el camino de la comunión de la iglesia y en la verdad de la gracia que en alguna medida está sobre los espíritus de cada uno de nosotros. Solemnemente nos unimos juntos en una santa unión y comunión, humildemente sujetándonos a la disciplina del Evangelio y a todos los santos deberes requeridos de un pueblo en tal relación espiritual. Y vean lo que prometían. Prometemos y nos empeñamos caminar en santidad, piedad,
humildad y amor fraternal, en tanto que esté en nosotros representar nuestra comunión encantadora a Dios, confortable a nosotros y preciosa al resto del pueblo del Señor. Prometemos supervisar el andar de los demás y a no sufrir el pecado sobre otro, en tanto que Dios lo descubrirá para nosotros o alguno de nosotros, y a estimularnos al amor y a las buenas obras, para prevenir, reprender y amonestarnos los unos a los otros con mansedumbre, de acuerdo con las reglas que Cristo nos dejó al respecto. Prometemos en una manera especial orar los unos por los otros, y para la gloria y edificación de la iglesia, y por la presencia de Dios en ella, y el derramamiento de su Espíritu en ella, y su protección sobre ella para su gloria. Prometemos llevar las cargas los unos a los otros, aferrarnos los unos a los otros y tener un sentimiento común los unos con los otros en toda condición, tanto externa como interna, a la que Dios en su providencia nos haya puesto a nosotros. Prometemos llevar las debilidades, fallas y enfermedades los unos a los otros, con ternura, no descubriéndolo a nadie fuera de la iglesia. Somos la iglesia y las cosas de la iglesia se quedan en la iglesia. Nadie fuera de esta iglesia debe saber lo que sucede en la vida de esta iglesia local. Y eso es lo que ellos entendían y por eso prometían eso. Ni a nadie dentro de ella, a menos que de acuerdo con la regla de Cristo y el orden del Evangelio sea necesario en tal caso. Entonces ellos decían, yo no voy a revelar el pecado o la vida de un hermano con otro hermano, sino a menos que la disciplina lo requiera, que no se quiere arrepentir. Prometemos luchar juntos por las verdades del Evangelio y la pureza de los caminos y ordenanzas de Dios, evitar causas y aquellos que causan divisiones, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Prometemos separarnos de los que causan divisiones. Prometemos reunirnos juntos los días del Señor y en otros tiempos, en tanto que el Señor nos dé oportunidad para servir y glorificar a Dios en el camino de su adoración, para edificarnos mutuamente y planear el bien de la iglesia. 8. Prometemos de acuerdo con nuestra habilidad, o en tanto que Dios nos bendiga con cosas buenas de este mundo, compartirlas con nuestro pastor o ministro, habiendo Dios ordenado que aquellos que predican el Evangelio deben vivir del Evangelio. ¿Verdad? El compromiso. Prometemos mantener a nuestro pastor. Y ahora nada puede poner una mayor obligación sobre la conciencia que este pacto. ¿Cuál es entonces el pecado de aquellos que lo violan? Pecado de los que violan el pacto de la iglesia. Qué grave, dicen ellos, es eso. A estos y a los demás deberes del Evangelio humildemente nos sujetamos, prometiendo y proponiéndonos realizarlos, no en nuestras fuerzas, estando conscientes de nuestra propia debilidad, sino en el poder y fortaleza del bendito Dios, de quien somos y a quien deseamos servir, a quien sea la gloria, ahora y por los siglos. Amén. Esta iglesia bautista entendía que las llaves, el poder lo tenía la iglesia para recibir y excluir miembros. Entendían las implicaciones de ser un miembro de una iglesia local. Entendían la seriedad que eso implicaba delante de Dios. Y así vivieron. Y ahora en la mañana, ¿verdad? Se dijo que es que nosotros no hacemos un pacto, no tenemos conciencia. En las Escrituras, así es como las Escrituras dan a entender el proceso de membresía, es un pacto. Los miembros del cuerpo están comprometidos con el cuerpo. Bueno, cuando usted es miembro de una iglesia, está comprometido con ese cuerpo local. Y así como Pablo dice, un miembro no se puede separar del cuerpo, un miembro de una iglesia no se puede separar de la iglesia. Un ojo no le puede decir al cuerpo, no te necesito, dice Pablo. ¿Por qué? Porque hay un compromiso santo delante de Dios. Entonces, cuando algún miembro de la iglesia viola ese pacto, la iglesia lo debe disciplinar. Y si el proceso llega a tal, la iglesia tiene el poder de excluirlo. Así como tuvo el poder para recibirlo como miembro,
La iglesia entonces tiene el poder para excluirlo también. Pero ese poder se lo dio Cristo a la iglesia. Entonces, eso se lo leía nada más como ejemplo de cosas que ustedes tienen que estar conscientes de lo que significa su propia membresía en esta iglesia local. Del pacto que ustedes han hecho implícitamente al ser miembros de esta iglesia local. Y del poder que Cristo les ha dado a ustedes como iglesia. De nuevo, las llaves del reino no le son dadas al miembro de la iglesia, le son dadas a la iglesia reunida, ¿verdad? A la iglesia. Es ella la que en unánime voz dice, te recibimos, y en unánime voz también puede decir, te excluimos de nuestra membresía. Pero es ella, no los pastores solos. La iglesia se apoya en los pastores para que provean apoyo, consejo, ¿verdad? Pero la iglesia es la que tiene el poder para recibir o excluir. Entonces, hermanos, si estamos a tiempo, estamos bien, ¿okay? Si hay preguntas, ahí está su pastor. El Señor les bendiga, hermanos. Realmente quiero nada más decirles esto. Ha sido un privilegio estar aquí. A mí me conmueve mucho siempre el regalo que nos da el Señor cuando nos permite conocer a sus hijos en otros lugares. Y me conmueve porque yo realmente siento amor por ustedes. Y sé que ese amor es lo que Cristo ha puesto en mi corazón. Entonces, sepan que nuestra iglesia ha estado orando por ustedes. Seguiremos orando por ustedes. Estamos dispuestos a ayudarles en lo que sea. Dispuestos a servirles en lo que sea. Y esperamos que el Señor sea glorificado en esta iglesia aún más. Pero sí quiero exhortarles al amor entre ustedes, a la humildad, a no pensar más de sí mismos que lo que deberían, a pensar siempre mejor del hermano. Si hacemos eso, hermanos, no habrán divisiones, no habrán problemas entre nosotros. Ámense y busquen serle fieles al Señor Jesucristo. Toda pregunta que tengan, ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Qué debemos hacer? Si hacemos eso, tendremos la bendición del Señor. Si queremos buscar andar, hacer las cosas según nuestra propia sabiduría, vamos a llevarnos golpes fuertes. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué es lo que debemos hacer en todo? ¿Cómo recibir un miembro? ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo excluir un miembro? ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo disciplinar a un hermano? ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo ordenar a un hermano al ministerio? ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo ordenar a un diácono? ¿Qué dice la palabra? Eso va a traer la bendición de Dios a esta iglesia. Hermanos, realmente les amo. Que el Señor bendiga.